Gracias, hermanos. Creo que a la iglesia le gusta la cumbia. Amén. Uno de los hermanos me saludó a entrar y me dijo: bienvenido a este lugar. ¿Su nombre, por favor? Unos están riendo, otros ni sabían que ni estaba aquí. Está bien. Me alegro estar en casa. Estos 2 fines de semana he estado en Jeunesse Park, donde hemos visto casi 700 jóvenes. Vimos 23 de ellos entregaron su vida a Cristo. Tengo muchas historias que contar, hermanos, pero quiero compartir esta con ustedes. El día lunes, cuando regresé cuando había terminado en Jeunesse Park, sabes que me enfermé y estuve aquí el lunes. Creo que estuve aquí el día martes, pero no estuve, no sé, uno de los días, pero fui al Kaiser. Me dijeron: ¿qué estás haciendo? Tienes bronquitis. Me quedé unos días en casa tratando de acostarme, de dormir, a descansar. Pero gracias al Señor me siento mucho más mejor y aquí estamos. Y le doy gracias a Dios porque quería estar aquí a predicar este mensaje. He estado escuchando, si quieren más información después del servicio les doy, pero ahora pueden escuchar los mensajes. Cada mensaje lo pueden escuchar en el internet, en el YouTube. Nomás ponen El Encino Church y ahí pueden encontrar todos los mensajes cada domingo. Cuando regresé a casa estuve escuchando los mensajes. Escuché el mensaje el domingo pasado de la salvación de nuestro hermano Saavedra y me encantó nomás escuchar los mensajes y también me dio alimento a mí. ¿Alguien aquí le gusta escuchar buenas noticias? ¿Les gustan las buenas noticias, verdad? ¿O a alguien aquí le encantan las malas noticias? No, ¿verdad que a nadie le gustan malas noticias, verdad? Todos nos gustan buenas noticias. Estos últimos meses es como que cada vez que levantamos, recogemos el teléfono, escuchamos mensajes o leemos textos, es como malas noticias, especialmente cuando viene de la familia. Alguien está enfermo o enferma, alguien se murió. Estos últimos meses han sido difíciles. Cuando regresé de Jeunesse Park, fui al doctor a escuchar: estás malo, tienes bronquitis. Y yo me acuerdo que estaba sentado y yo nomás dije, por una vez quiero escuchar buenas noticias. Quiero buenas noticias. Y me puse a orar. Y es como, no era una voz que me dijo: abre la Biblia. No, nada así. Pero yo sentí que en mí el Señor me estaba diciendo: pues abre mi palabra. Y me puse a leer el libro de Romanos. Me puse a leer las escrituras que escribió el apóstol Pablo. Tantos versículos que tenemos ahí y vemos las buenas noticias. Amén. Comencé a estudiar, comencé a leer una vez más el Evangelio. Y si yo diría hoy, ¿quién me puede decir el Evangelio? ¿Quién me puede dar buenas noticias? Yo no sé cuántos, a lo mejor cada uno de nosotros lo podemos hacer hoy.
A lo mejor cada uno de ustedes lo pueden hacer, pueden levantar la mano y decir, oh, yo lo sé, yo te lo puedo dar ahorita, pero a lo mejor no. A lo mejor hay alguien aquí que no lo puede hacer. Hoy vamos a estar en este libro de Romanos y vamos a ver nomás todo el libro, pero nomás vamos a ver unos versículos en este libro tan lindo que escribió el apóstol Pablo. Había un hombre llamado Pablo. Bueno, era Saulo, pero Dios le cambió el nombre. No tenemos tiempo de hablar de eso ahorita, pero él no era un fan de los cristianos. O en ese tiempo eran hombres pues en inglés era people of the way, en español sería, creo que la palabra dice la secta, algo así. Los llamaban secta. Estos cristianos no tenían ese nombre de cristianos, pero eran seguidores de Cristo. Y el apóstol Pablo no era un gran fan de los cristianos en esos días. Él sí era religioso, pero él iba contra estos hombres y mujeres que ahora conocemos como cristianos. Ahora, Dios hizo algo en su vida. Dios cambió su dirección. Él tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y lo que eso me dice a mí, de cuando Él cambió Saulo, lo cambió a Pablo, cambió su dirección, eso me dice a mí que Dios puede hacer lo que Él quiera con quien quiera. Él puede usar cada uno de nosotros y quiere usar a cada uno de nosotros. Y lo que significa para nosotros es nunca dejen de orar por alguien. Ese familiar, ese amigo, ese vecino, siempre has estado orando por él. No tires la toalla, sigue orando por ellos. Amén. Ok, bueno. Vamos a comenzar en Romanos 1, versículo 19. Creo que vamos a tener los versículos aquí arriba en los monitores. Si no tienen su Biblia, si están visitando, ahí en sus programas, sus boletines, hay lugares donde pueden tomar notas y pueden ya después ir y leer estos versículos. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entidades por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ok. En otras palabras, la creación, aún la creación grita creador. Aún la creación alaba al creador. Y antes de culparlos, antes de decir, ay, mala gente, la palabra de Dios nos dice en Romanos 3 que no solo eran ellos, sino todos nosotros. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 23. La palabra de Dios nos dice, por cuanto, ¿quiénes? Ellos, por cuanto
todos pecaron, porque todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, separados. Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros llegamos lejos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. ¿O sí? ¿Alguien aquí? ¿Verdad que no? Pero pecadores, lejos de la gloria de Dios, lejos de perfección de Dios. Dios hizo algo para nosotros. Él nos dio un camino para llegar a Él. Él hizo algo en esta historia para nosotros. Porque después el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:8, nos dice esto: mas Dios. Esas dos palabras me encantan. Palabras tan lindas. A lo mejor ustedes tienen otra Biblia, NVI, o a lo mejor esa donde dice, pero Dios hizo algo. Mas Dios hizo algo para nosotros, que aún siendo pecadores, aún estando lejos de Dios, lejos por la imperfección, por el pecado, Cristo hizo algo para nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solo ilustra su amor por nosotros, pero demuestra su amor por nosotros. No nomás nos dice que nos ama, nos enseñó, nos demostró que nos ama. Amén. Es como cuando, hermana, su esposo siempre le dice: te amo, te amo, te amo. Pero es mucho diferente cuando te demuestra su amor, ¿verdad? Nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar que nos digan: te amo. Eso nos gusta escuchar eso, queremos escuchar eso, pero es mucho más mejor cuando demuestran que nos amen. Es lo que el Señor hizo por nosotros. No tan solo nos dijo: les amo, no tan solo nos dijo: te amo, pero nos demostró. ¿Cómo nos demostró? En que mandó su Hijo unigénito a morir por nosotros. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué Cristo? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué? ¿Nunca han hecho esa pregunta? ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Bueno, Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que todos merecíamos fue ¿qué? La muerte. Lo que cada uno de nosotros merecíamos fue la muerte. No solo la muerte física, pero también la muerte espiritual. Separación de Dios. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta vida?
¿Cómo es que podemos experimentar esta vida? No solo el conocimiento, no solamente saberlo aquí, porque muchos sabemos mucho aquí, tenemos mucha información aquí. Pero estoy diciendo aquí, ¿y cómo es que lo podemos vivir ya? No tan solo conocimiento de cabeza, pero estar viviéndolo ya. Tenemos que entender que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero el tercer día resucitó de la tumba. Amén. Y demostró dos cosas. Demostró que Él es Dios. También nos demuestra que Él tiene el poder de hacer que cosas muertas tengan vida. ¿Y cuál es el pago del pecado? Muerte. ¿Y qué es lo que hizo Cristo con su resurrección? Darnos vida. Vida. El apóstol Pablo nos dice que merecíamos la muerte. Pero por medio de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, Él ganó la vida y nos regaló lo que Él merecía. Él solo no tenía culpa. Él era el único que no tenía culpa. Él era el único que es perfecto, era perfecto. Solo Él merecía una relación perfecta con el Padre. Y en la cruz lo que Él hizo y su resurrección, Él llevó lo que nosotros merecíamos a la cruz, la muerte. Y Él nos dio lo que Él merecía. ¿Qué es? Vida. Era un cambio que Él recibió. Él llevó a la cruz lo que nosotros merecíamos. Y nosotros, en cambio, recibimos lo que Él era el único que pudo merecer: vida eterna y una relación con su Padre. Hermanos, ¿qué si diría hoy que ustedes son elegidos? ¿Qué dirían? Bueno, no sé, yo no me siento. O si les digo, ustedes son escogidos y no abandonados, que son hijos de Dios, que ustedes aceptado, eres sin culpa, sin mancha, estás perdonado, eres valioso, eres amado por Cristo Jesús. Esas son buenas noticias. No es por tus obras, mis obras, las obras de nosotros, porque no podríamos, ninguno de nosotros, no podríamos hacer lo suficiente para ganar la salvación. ¿Qué hacemos? Bueno, Él da, yo recibo, y ahora yo vivo como he recibido. Él da, yo recibo, ahora yo puedo vivir como he recibido. Eso es lo que hacemos. Tú no puedes ganar la salvación. No puedes hacer suficientes obras para ganar la salvación. Solo es el trabajo, lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces nosotros podemos nomás recibir y nadie más puede quitar lo que Él nos dio. Recibimos la salvación. Romanos 8:1 nos dice, Romanos 8:1, por ese versículo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hemos leído estos versículos. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Bueno, nos dice Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Nos dice así el apóstol Pablo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar es que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Vamos a leer ese versículo otra vez. Que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es buena noticia, hermanos. Que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, puedo ver la iglesia hoy, esta mañana, y decir: no hay ninguna razón por qué estar avergonzado hoy, si estás en Cristo Jesús. No hay ninguna razón. Mira, ¿qué es lo que hace la vergüenza? La vergüenza nos limita, nos humilla, nos avergüenza, nos hace perder el respeto o el honor. Pero todos los que creen en él no serán avergonzados. No importa cuánto tiempo hayas estado, hermanos, caminando en tu fe. Cualquier persona que confíe en él, en su habilidad para que tengamos una relación con el Padre, nunca será avergonzado. Estuvimos en el campamento y vi esta ilustración con jóvenes en un campamento. Iban a hacer una ilustración. Agarraron todos los jóvenes afuera, estaban todos allá afuera, y la directora les dijo: ok, vamos a hacer algo. Abajo de sus sillas, había muchas sillas allá afuera, abajo de sus sillas hay una camisa. Agarra la camisa. Y todos agarraron la camisa. Una camiseta nomás, color blanco, no había nada. Y dice: ok, ahí tienen una pluma. Vamos a hacer algo. Agarra un amigo o amiga y quiero que comienzan a escribir sus pecados. Y cuando dijo eso, llegó otra persona. Llegó este hombre y dice: oh, yo soy Dios. Dice: yo tengo nomás 2 reglas para ustedes. Número 1, sean honestos. Número 2, no tienen que escuchar a nadie más que a mí. Y se fue. La señora otra vez: quiero que escriben todos sus pecados en sus camisas. Y se fue. Después de unos 5 minutos regresó la señora
Y pues algunos estaban escribiendo, pero estaban escribiendo como he echado una mentira o me robé un dulce o cosas pequeñas así. Y la señora dice, ¿qué dijo Dios? Regla número 1, que sean honestos. Entonces todos preocupados, dijo, pues yo no voy a escribir todos mis pecados, pues. Y comenzaron, sí comenzaron, ya después del tiempo comenzaron a poner sus pecados, pero estaban siendo honestos. Y después la señora dice, ¿cuántos de ustedes no quieren ser eso? ¿Cuántos de ustedes quieren borrar esos pecados? Pues todos. Y dijo la señora, ok. Y a cada alumno, cada estudiante que estaba ahí les dieron una bolsa y había muchas piedras adentro de la bolsa. Les dieron a cada estudiante. Y atrás de ellos había una montaña. Dijo, ok, si quieren hacer eso, agarren la mochila y corren a esa montaña y regresen. Los comenzaron a correr, los estudiantes estaban corriendo, llegaron arriba a la montaña y después, cansados, voltearon a correr otra vez hasta abajo y otra vez corrieron hasta arriba y otra vez después de unos 20 minutos. La señora estaba diciendo, corre Mauricio, córrele, te van a alcanzar, córrele, tienes más pecados, yo ya vi tu camisa, córrele. Y esos muchachos estaban corriendo y ya estaban bien cansados. Y ya después de unos 25 minutos regresa el carácter, el que era Dios, y nomás los estaba viendo, corriendo, para arriba, para abajo. Y había una muchachita. Ella estaba cansada y ahí estaban bien cansada enfrente del que era Dios. Y él dice, ¿qué estás haciendo? Pues corriendo. ¿Y por qué? Pues nos dijeron que tenemos que correr porque tengo muchos pecados. Y dice, ¿quién te dijo que tienes que correr? Pero ellos nos dijeron que tenemos que correr. Pero yo no te dije. La muchacha, pues un poco nerviosa, cansada, volteó y estaba viendo a todos los muchachos que todavía estaban corriendo, subiendo y bajando. Y dice, pero ¿por qué están corriendo? Nuestros pecados. ¿Cuáles pecados? Pues todos. ¿Pero a cuáles? ¿Qué hizo mi hijo por ti? Pues murió por mis pecados. ¿Cuáles pecados? Pues los pecados del mundo. ¿Qué estás corriendo? Y ella tira la bolsa al suelo y voltea. ¡Paren de correr! Y ella comienza a correr agarrando a los estudiantes.
Te mintieron, nos mintieron, no tenemos que correr por nada, nos mintieron. Y ella está corriendo, alcanzando a otros estudiantes. Ahora ella otra vez está corriendo, pero no por un propósito, pero con un propósito. Muchos de nosotros estamos así, corriendo y corriendo y corriendo a la montaña, cansados de este mundo, corriendo porque por mis pecados y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer más y tengo que hacer más y estamos bien cansados y el Señor está diciendo, ¿qué están corriendo? ¿Quién les dijo que tienen que hacer eso? Uno de los días en el campamento, después de uno de los mensajes, hablé con un joven de 12 años y me estaba hablando que había sido abusada cuando era niña. Y cuando me estaba hablando tenía un suéter, pero pude ver aquí como cicatrices, marcas. Y le paré y le pregunté, dije, mija, ¿te puedo hacer una pregunta? What's this? ¿Qué es esto? Y se hizo así y comenzó a llorar. Dice, nadie me ama. Yo vivo con mi tía. Mi papá se fue, nos dejó. Mi mamá me dejó. Comenzó a compartir su historia conmigo. Una muchachita de 12 años. Estaba pensando en quitarse su vida. 12 años. Comencé a compartir con ella. Le dije, mija, no tienes que esperar para que seas amada. Ya eres. Ahorita, en este momento, Cristo te ama. Comenzó a llorar. Otro muchacho, 13 años, casi la misma historia. Historia tras historia tras historia. No tan solo estudiantes hablaron conmigo, pero también sus líderes, que estaban cargando cosas en sus corazones. De cosas que les había pasado cuando eran chicos. Y muchos corriendo. Para sentir amor, para ser amado o amada. Hermanos, Cristo te ama. Siempre te ha amado.
en este momento te ama. No nomás con todo su corazón, pero con toda su vida. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Sabiendo que Cristo te ama, puedes vivir como nos dice en Romanos capítulo 12. Saber que nada nos puede separar. Que Cristo nos ama. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y sigue esa carta tan linda. Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Bueno, pare de correr por un propósito. Sigamos corriendo con propósito. Compartiendo el evangelio con otros. Si quieres buenas noticias, es esto. Dios, pecado, Cristo, gozo. Amén. Buenas noticias. Vamos a orar.